entonces a la palabra, mis hermanos. Romanos 13, estamos exponiendo Romanos 13, ya lo leímos, volvámoslo a leer, versículos del 1 al 7, estamos en esta sesión. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios y dedicados precisamente a esto: pagar a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Oremos, hermanos, estamos exponiendo esta sesión de la carta de Pablo. Aquí estamos, tu pueblo, Señor, tus hijos, los llamados por tu Espíritu y que hemos sido regenerados, Señor. Aquí estamos disfrutando del nuevo nacimiento que nos has dado, Señor. Señor, háblanos en esta mañana. Queremos recibir tu palabra, ser corregidos, ser instruidos, recordados, preparados para toda buena obra, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros cambio para tu gloria. Que no seamos los mismos, que corrijamos lo que tenemos que corregir cada uno de nosotros, que nos sometamos conforme entendemos que tu Espíritu nos revela, Señor. Perdónanos por los errores cometidos en estas verdades que estamos revisando y aprendiendo juntos. Haznos humildes, sencillos. Si algo ya sabíamos, que lo recordemos, Señor, con agrado, y lo reafirmemos y lo fundamentemos en nuestro corazón. Produce en nosotros hombres nuevos para tu gloria, Señor, con el poder de tu palabra y tu Espíritu. Dirige a tu siervo en lo que debe decir y cómo decir para la edificación de este cuerpo, y que este cuerpo, Señor, reciba ese crecimiento en fe por tu palabra, y que Cristo sea glorificado en este cuerpo, en la predicación. Danos, Señor, entonces ese alimento para nuestro espíritu, que es tu palabra, Señor, y produce en nosotros santidad y produce fe para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. La actitud del creyente justificado para con las autoridades. Un título que es, como lo anunciamos hace 8 días, muy similar al del capítulo 12. Ya habíamos hablado de los 2 primeros versículos. Retomemos entonces y recordemos, para conectar con la predicación pasada, algunas cosas para continuar con esta porción. ¿Qué actitudes debemos tener nosotros como cristianos, conforme a la Escritura, frente a nuestras autoridades, frente a los gobernantes? Entender la diferencia entre la iglesia y el gobierno, las autoridades, para que no haya confusión en nosotros. Queda claro entonces, entre otras cosas que habíamos ya dicho, que el apóstol, al escribir aquí en esa porción y de este modo, está pensando en el gobernante, en los gobernantes que cumplen su deber de preservar el orden, porque entre otras cosas
Ese es el propósito de la justicia, de los gobiernos, de las leyes judiciales que tiene cada estado, cada constitución política que tiene cada estado, donde existen ahí las normas y deberes de sus ciudadanos, de dar aprobación a la buena conducta, porque quien viole estas normas en cada uno de los estados, sabemos que independiente, todos los estados del mundo castigan a los desobedientes y a los de mala conducta, a los delincuentes. Eso lo sabemos, no importa qué tipo o qué forma de gobierno haya en cada estado, siempre hay un común denominador en este principio. En todos los estados, la mayoría de los delitos son iguales, ¿cierto? No existe ningún estado que contradiga ello, y castigan el mal. Están allí para poner orden, para castigar el mal. En tal caso, el que se opone a esta autoridad, que es lo que Pablo está diciendo, entre otras cosas, y lo hemos leído, y no solamente Pablo, sino otros versículos de otros autores, la Biblia enseña claramente, en tal caso, el que se opone a estas verdades, a estos principios, se resiste sin duda a la ordenanza divina. Lo dice claramente la Biblia. Por eso debemos nosotros ser instruidos en esta verdad. Pablo agrega precisamente, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Lo acabas de leer. El apóstol no está aquí estableciendo un principio universalmente en sus emociones, ¿cierto? No, Señor, esto tiene un fundamento bíblico. De oponerse a la autoridad y desobedecer es una conducta que es condenable en la Escritura. Oponerse a una orden dada por un magistrado civil que ha sido investido con autoridad de los gobiernos no es la conducta de un cristiano verdadero. Al leer las cartas de Pablo llenas de estas instrucciones, y no solamente vuelvo y digo en el Antiguo Testamento, hemos leído versículos del Antiguo Testamento que nos enseñan esta misma verdad. Todas estas exhortaciones debemos asegurarnos entonces de que esta verdad ocupe un lugar también en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y que tengamos claro nuestras restricciones y calificaciones para que las obedezcamos. Ya hemos leído varios versículos y hace 8 días lo estuvimos diciendo. Hermanos, el apóstol Pablo usa aquí en estos versículos una palabra, la palabra condenación. Ustedes la han leído allí en el pasaje. La palabra condenación, entendemos no solo aquí el castigo que el magistrado impondrá contra el transgresor de dicha ley, ¿cierto? Como se dice, y con razón son castigados quienes se rebelan contra esa ordenanza o contra el poder, sino que comprende también toda sentencia, digámoslo así, de juicio y castigo divino ejecutada de alguna manera, que sobrevendrá por desobediencia y por esta mala conducta. Dios no se agrada de alguien que se diga ser un hijo de Dios y ande en desorden frente a esta verdad. Un cristiano que ande eludiendo sus responsabilidades no debería de llamarse así, porque está deshonrando el nombre de su Señor. De este modo el apóstol dice cuál será el fin de aquellos que combaten contra esta verdad que ha sido voluntad de Dios quede escrita en su palabra. Romanos 13:4, del 3 al 4. Porque los magistrados, dice Pablo, no son para temor al que bien hace, sino al malo. Y Pablo hace una pregunta retórica bien importante. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y en el verso 4, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva, dice una versión, la espada, otra versión dice el cuchillo, no interesa, dirá lo mismo en el mismo sentido.
porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Habíamos dicho también al final, en la conclusión pasada, que en forma general, de acuerdo a esta verdad que Pablo escribió, todo tipo de gobierno, toda forma de gobierno y autoridad ha sido colocada, establecida por el Señor, lo dice desde el versículo 1, en todas las esferas de nuestra vida humana. ¿Cuáles son las dos esferas fundamentales respecto a este asunto que nos cobija a nosotros? Una esfera del orden civil, humano, y nosotros ya como hijos de Dios desde lo eclesial, desde lo eclesiástico. Y existe un paralelo entre las dos y una analogía que se entrelaza bien y compaginan al mismo tiempo. Este asunto es muy delicado y muy importante, mis hermanos, tenerlo bien claro como estamos viendo, para saber cómo debemos vivir y comportarnos aquí. Leamos y recordemos, por ejemplo, dentro de muchos pasajes que podríamos usar para esta exposición, lo sucedido, por ejemplo, recordemos en los tiempos de Moisés, allá en el Antiguo Testamento. Recuerden, y todos hemos leído esos pasajes en el Pentateuco, cuando el pueblo murmuró contra su siervo. ¿Recuerdan aquellos pasajes? Muchos de esos pasajes incluso nos asombraron a nosotros y produjo a nosotros una gran cantidad de comentarios y admiraciones tal vez, o de susto tal vez. Éxodo, por ejemplo, uno de esos pasajes, Éxodo 16, versos del 8 al 12, y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones. Yo no sé si usted había notado en esa frase que dice ahí claramente la Escritura. No importa la versión que usted tenga, creo que dice lo mismo en el mismo sentido el mensaje. El Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues, y abre pregunta ahí, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. No sé usted ahorita, a estas alturas de la vida, como nos decían los abuelos muchas veces y nuestros padres. Papá usaba mucho esa palabra muchas veces para dirigirse a mí. A estas alturas de la vida, usted esto y esto, me decía mi papá. Usemos esa palabra ahorita. A estas alturas de la vida, en la comprensión que estamos teniendo de la doctrina reformada, ¿cómo analizamos esto que acabamos de leer? ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué entendemos aquí, en este contexto? Hermanos, muy delicado, y es de ponerle cuidado, porque una gran verdad que lo dice aquí claramente en la Escritura, dos de muchas verdades, pero quiero destacar dos aquí en este versículo de Éxodo. Uno. Y quiero que hoy salga con eso grabado en su corazón como cincel en rojo. Dios conoce, oye, ha oído tus murmuraciones. Cuando usted ha murmurado, no crea que nadie lo ha escuchado, así no le haya compartido su murmuración a un hermano o a otra persona. Si se la compartió un hermano a otra persona, listo, ese ya la conoce también. Pero si usted cree que ha murmurado y usted está descontento para usted y ha murmurado, Dios lo sabe y ha oído tu murmuración. Eso es de ponerle mucho cuidado. Lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque al final dice la consecuencia de ello. Vuestras murmuraciones no son contra quien usted la sintió, la experimentó, la enjuició, la dirigió, la enrutó, sino que dice allí Éxodo, contra el Señor.
contra el Señor. Recuerden esa otra porción de la Escritura, cuando Aarón y Miriam se quejaron y murmuraron contra Moisés. Ustedes conocen muy bien esa historia. No murmuraron, ni el descontento fue contra Moisés, aunque humanamente así lo manifestaron. Y Dios se agradó de ello. Y pasó por alto eso de Aarón y Miriam, ¿cierto que sí? No. Uy, pero parece que a veces se nos olvida eso. Recuerdo lo de hace 8 días. Pero pastor, si ese honorable, llámese gobernante, alcalde, lo que sea, y en el asunto eclesial, pastor o diácono, no importa, que tenga ese rango de autoridad, está haciendo esto, ore y deje que el Señor actúe. David tuvo en sus manos la solución al problema de la mala conducta de Saúl, y respetó y honró a su rey, y dejó que Dios fuera Dios, y fuera Dios quien pusiera punto final a esa historia de Saúl, y no David. David pudo haber puesto punto final a la mala conducta de Saúl, y lo tuvo en su mano, pero David no hizo eso, dejó que el Señor pusiera el punto final. ¿Qué más ejemplo tenemos? Mejor es guardar silencio y pedir sabiduría. Una cosa es aplicar el debido proceso. Retomo el contexto actual. Voy a venirme aquí al siglo XXI, porque hoy en día está de moda dentro de nuestro lenguaje civil contemporáneo. Ustedes han oído hablar de eso, el debido proceso. Lo escuchamos en la noticia. Le violaron el debido proceso y por eso tal y tal cosa. Eso lo sabemos. Una cosa, de acuerdo a esta verdad en contexto, es aplicar el debido proceso, palabra en el campo de la justicia civil. Si esto se viola, si se viola el debido proceso dentro de la justicia ordinaria, sin ser nosotros aquí abogados, no sé si aquí hay alguno, no creo, pero lo tenemos claro, si se viola el debido proceso, vienen consecuencias en ese proceso. Y hemos escuchado las noticias. Otra cosa es murmurar con falsas acusaciones y falsos procedimientos. Ojo con eso. Por lo tanto, aplicando esta analogía a este tema, una cosa es la murmuración que destruye el cuerpo y la unidad de la iglesia, que destruye una sociedad, que destruye una familia, que destruye un matrimonio, que destruye una relación entre hermanos. La murmuración es un cáncer para todo tipo de relaciones. La murmuración es un cáncer que destruye cualquier tipo de relación. Abstengámonos de ello. Otra cosa es el proceso, hablando de la iglesia, por ejemplo, de disciplina eclesial establecido en la Escritura por el mismo Señor Jesucristo, según Mateo 18, por ejemplo, y los debidos procesos que tienen las justicias civiles en cada estado. Ojo con eso, no sé si me he hecho entender, espero que sí. El proceso establecido desde la Escritura en las políticas eclesiales de las iglesias y los debidos procesos de las normas de los códigos de justicia de cada estado. Incluso hay un delito que es falsa acusación. Falta el debido proceso y eso trae consecuencias. En forma análoga sucede en la iglesia y Cristo nos lo enseñó en Mateo 18. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Ojo con eso. Sabemos de las consecuencias. Nunca se nos olvide lo que le pasó a Aarón y a Miriam. Hermanos, normalmente, lo dijimos también y recuerdo una de las frases, una de las palabras que dije hace 8 días. Normalmente el creyente puede hacer muy poco en cuanto al modo que las autoridades del gobierno conducen sus asuntos, desde lo humano. Pero lo que sí sabemos es que lo que tenemos que hacer es orar por las autoridades. Excepto estar atentos, a ser conducidos sin salir de la línea de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el creyente puede hacer mucho, mucho en cuanto a su conducta
como ciudadano dentro de un Estado y dar ejemplo de él. Nunca olvidemos ese ejemplo, hablando de esto, de lo civil aquí, de Daniel y David. De Daniel allá en Babilonia y David cuando estuvo en esa cueva con Saúl dándole papaya, como decimos en nuestro lenguaje humano. Daniel también hizo lo mismo allá en Babilonia, respetando a su rey. No se sometió Daniel a un mandamiento que violaba los principios de la palabra, pero eso no le autorizó a Daniel, y Daniel no tomó eso como excusa para armar una revuelta en Babilonia. Prefirió que se ejecutara la sentencia del rey y fue puesto en el foso de los leones, y sabemos pues la historia de lo que pasó. Pero no armó sindicatos ni revueltas para darle golpe de estado al rey. Como decimos y decían nuestros abuelos, más claro, conocemos el dicho colombiano. Dios es muy claro en lo que respecta, entonces, de acuerdo a esto, a la conducta del creyente verdadero. Asimismo, tenga presente cuando Pablo dio estas instrucciones, quien reinaba como emperador también allá en Roma, Nerón, recordemos. Y lo que Pablo siempre enseñó, y no dio ninguna orden contraria a lo que tenía claro, él debía ser como siervo del rey. Y hay otra máxima, de un ejemplo que podemos estar meditando desde la Escritura en este contexto de este tema. ¿Y sabe cuál es la máxima? La misma situación la vivió el Señor Jesucristo. Respeto y obediencia al gobierno fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y sus seguidores, los apóstoles, hicieron lo mismo. Y así mismo entonces, vuelvo y digo, amados hermanos, se extiende a todas las esferas de nuestras vidas. ¿Cuáles esferas? En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en los estados. A todos se entiende en forma análoga. En la iglesia, los pastores, los ancianos, los diáconos, son ellos los que representan a Cristo, gobernando y dirigiendo la iglesia, como lo vimos esta mañana en la escuela bíblica que estamos también tocando este tema. Ellos representan, y Él es quien los llamó y con su espíritu los ha colocado en ese lugar. Es una analogía bien directa, ambas esferas. Por lo tanto, hermanos amados, alguien que no honre ni respete a los gobernantes en forma general, tanto civiles como de la iglesia, ambas esferas, resiste y desobedece a Dios sin ninguna excusa, sin ninguna justificación. Y el tal recibirá las consecuencias, enseña la Biblia contundentemente, pues se trata de un pecado de rebeldía y está resistiendo a Dios, como lo dice la Escritura. No en vano los versículos que hemos leído. Tito 3:1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Primera de Pedro 2:13, recordemos una vez más, someteos por causa del Señor. ¿Y por qué me he de someter a ese pastor? ¿Por qué me he de someter a ese alcalde? Por causa del Señor en tu vida, porque has sido unido a Cristo, y Cristo te dio ejemplo para que lo imites y lo sigas. Por causa de Cristo en tu vida tienes que hacerlo. Someteos por causa del Señor, dijo Pedro, a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. No hay nada que alegar, nada es nada que alegar. Daniel 4:17, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin
de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Qué clara esa palabra de Daniel 4:17 para que lo leas. Una gran verdad esencial hasta aquí de todo lo que hemos dicho, entre otras, es por ejemplo la siguiente, hermanos. Los gobernantes no se han establecido para restringir las buenas obras, en conclusión, sino el mal. Ese es el propósito. Las autoridades y leyes civiles existen de acuerdo a la verdad revelada en la Escritura. Por lo tanto, para restringir el mal, es otra providencia de Dios para controlar el mal del hombre aquí en la tierra. Es una de las formas como Él restringe, controla. De modo que cualquier creyente, esta es una verdad esencial emanada de esto que hemos dicho, cualquier creyente que quebrante la ley puede esperar un castigo de un Estado. Y la máxima, no se debe orar por él. Recuerde ese versículo en el libro de los profetas, cuando Dios dice a su siervo: no ores más por este pueblo, no me clames más por este pueblo. Ese versículo a muchos no les gusta. Entonces usted no debe orar por una persona para que salga favorecida. Si alguien cometió un delito y le digan ore para que salga libre, ¿por qué ha de salir libre? Si cometió un delito, deje que el Señor haga su justicia con lo que Él ha establecido. Me estoy haciendo entender. Seamos sabios. Es igual que cuando yo lo he dicho, y les voy a recordar, en ese punto también sea sabio cuando les ha dado: yo quiero que usted ore para que Dios me ayude en mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? De un estanco, para que me aumenten las ventas del licor. Usted no vaya a orar por eso. Es que mi hijo cometió un homicidio y lo van a condenar, para que me apoye en oración para que salga libre. ¿Y por qué? ¿Eso está bien? Controle sus emociones espirituales y asiéntese en la Escritura más bien, antes de dejarse llevar por las emociones humanas. Me estoy haciendo entender. Ojo con eso. Lo correcto es lo correcto, y lo correcto es lo que la Escritura enseña y ordena. Espero que hayamos entendido lo que les acabo de compartir, mis hermanos. Ojo con eso. El apóstol recomienda, y la Biblia ahora, obediencia, reverencia, honra a los magistrados, las autoridades. La gran verdad: los magistrados castigan, pero bajo circunstancias normales. Los que reciben el castigo solo pueden culparse a sí mismos de lo que les sucede cuando estén allá, recibiendo ya la sentencia. Por eso es que Pablo dice que los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. Hay un dicho nuestro, en nuestro lenguaje aquí contemporáneo, actual, humano, perdón por la redundancia, y lo parafraseo: el que nada debe, nada teme. Si usted se porta bien, obra bien, es legal en todo lo que hace, ¿qué consecuencia de las leyes va a esperar usted? Ninguna. Si yo no debo nada, no tengo nada que esconder. El que nada debe, nada teme frente a las autoridades. ¿Me hago entender? Eso es cierto. Por eso es que los gobernantes no son un terror para ti. La DIAN no debe ser un terror para ti. Por ejemplo, los jueces penales no deben ser un terror para ti, porque tú no has cometido ningún delito. Viva tranquilo honrando al Señor usted, y deje que ellos cumplan su oficio. Hermanos, este provecho y utilidad proceden de que el Señor ha querido que ese medio de proveer a la tranquilidad de los buenos sea así, y reprimir la maldad y audacia de los perversos.
Y de estas dos cosas depende la conservación de la humanidad. Las leyes, los castigos, aún la pena capital que existe en muchos estados, Dios así lo ha permitido. Hace más de 3 años aproximadamente, cuando prediqué la ley moral de Dios, prediqué sobre ese asunto, si lo recuerdan, porque hay estados donde existe la pena capital, y cuando un estado, eso lo predicamos bíblicamente, cuando un estado aplica la pena capital sobre un delincuente que le quita la vida, no está pecando delante del Señor, porque la pena capital fue impuesta por el mismo Dios, y eso no es un pecado, pero la debe ejercer es un estado con toda la autoridad que tiene como estado. Eso ya fue predicado. Aún la pena capital no es un pecado cuando la ejerce un estado con autoridad legal. Me hice entender, les recuerdo en conclusión, porque eso ya fue predicado. Así se nos abran los ojos, pero es bíblico, es bíblico. Esta es una forma, repito, que Dios usa para reprimir el mal nuestro. ¿Usted se imagina que no existieran leyes y estas normas para reprimir la conducta de los malvados? ¿Cómo estaría esto? Si así vemos lo que vemos, vivimos lo que vivimos, ¿qué tal que no hubiera quien castiga las malas conductas? Que no hubiera orden. Algo importante para seguir meditando es lo siguiente, hermanos. Se ha dicho que es extraño que Pablo hablase tan favorablemente, algunos comentaristas lo dicen, de los gobernantes, si no había sido él mismo, Pablo, tratado cruelmente por las autoridades civiles de su época. Y aún así, habló favorablemente. Capta él. Véase por ejemplo Hechos 16, 2 Corintios 11, para que lo lea esta tarde. 13 veces he sido azotado con varas, dijo Pablo en uno de estos versículos, de estos textos. ¿Y no había sido acaso el gobernador romano, Poncio Pilato, quien había condenado injustamente a muerte a Jesús? También, hablando de nuestro Señor. Lo siguiente es para analizarlo, hermanos, y en respuesta a esta conjetura que hacen muchos comentaristas, podemos decir lo siguiente: la respuesta que generalmente se da es: estas son las excepciones que evidencia la regla, dicen la mayoría de los teólogos. Aunque puede haber algo de mérito en esta respuesta, pregunta, ¿no se puede añadir algo más a la misma? Algo que destaque más claramente que el apóstol tenía razón cuando dijo lo que consta aquí en Romanos 13:3, que estás leyendo. Claro, por ejemplo, en el caso de la experiencia que Pablo subió en Filipos, recuerden, ahí lo narra la Escritura. Cabe decir que las autoridades habían sido inducidas por la multitud, de modo tal que pensaban que en realidad estaban castigando al perverso, a delincuentes, y ahí cayó Pablo. Más tarde, al darse cuenta de su error, trataron de corregirlo. Usted puede leerlo ahí en la Escritura, Hechos 16. Lea todo ese capítulo. Otro caso, y el más significativo, es el de Pilatos. En cuanto a Pilatos, una y otra vez, ojo con lo que les voy a compartir desde la Escritura, una y otra vez Pilatos se negó a condenar a Jesús a muerte. No hallo mal en esto. ¿Qué mal ha hecho? Lucas 23. Pero, los peros, ¿no? Pero finalmente, por razones egoístas, Pilatos sucumbió a las demandas de los judíos. Y pasó al final lo que pasó. Y por eso fue que él se lavó las manos.
Estamos en. Analicemos de qué manera podemos influenciar entonces, de acuerdo a esto, con nuestras murmuraciones y nuestro ímpetu. ¿Captan lo que les acabo de decir? Pilato, en su razón, no encontró culpa en Jesús. Pero el pueblo lo influenció con su ímpetu, con todo ese contexto de lo que sabemos en ese momento. Influenciaron a Pilato. Igual de lo que pasó en Filipos con Pablo, que les acabo de comentar. Por eso, de acuerdo a estos dos cuadros y muchos más que podríamos citar, la pregunta, analicemos entonces de qué manera tú y yo, nosotros, podemos influenciar precisamente con lo que estamos viendo, con nuestras murmuraciones y actitudes, con nuestro ímpetu en el contexto de esto. Tenemos poder en la palabra, ¿sí? Usted con su palabra edifica y bendice o destruye. Santiago le dedica un capítulo entero a la lengua. Ojo. Con respecto a este asunto, bien vale notar las siguientes palabras muy significativas en la Escritura. Por ejemplo, lo que nos dice Hechos 13 en el discurso expositivo que se jaló Pedro el primer día, primer predicador después del Señor. Vosotros le entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto dejarle libertad. ¿La captó? Pedro les recordó ello. Pedro se los recordó y no solo se los recordó, se los restregó con autoridad. Hechos 3:3, la declaración de Pablo que dice que bajo circunstancias normales los gobernantes entonces no son un terror para la buena conducta sino para la mala. Sigue siendo válida de acuerdo a este contexto a pesar de todo. Pongamos mucha atención, amados hermanos. Vuelvo y repito, porque esto forma parte de la aplicación de estos versos para nosotros. A nuestras actitudes, procederes, afirmaciones, suposiciones, emociones, a nuestro ímpetu que todos tenemos en alguna medida. Pensemos y oremos antes de hablar o afirmar o acusar. Podemos influenciar de modo destructivo y pecar entonces de esto. Recordemos los siguientes mandamientos en la Escritura para reconfirmar esto que estamos meditando en esta mañana. Éxodo 22:28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En otras palabras, si se lo traigo al lenguaje del siglo XXI, no maldecirá usted a sus gobernantes, bendiga a su presidente, bendiga a su alcalde, etc. Por lo tanto, a la iglesia, bendiga a sus pastores, bendiga a los diáconos. Usted no está mandado a hacer lo contrario, porque es el Señor quien los puso allí, así a usted no le caigan bien. Así a usted no le caigan bien, quien los colocó allí y les dio el manto de autoridad es el Espíritu Santo, el Señor. Obedezca la Escritura. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Se lo traigo al siglo XXI, las leyes del Estado. Obedézcalas. Y la palabra del juramento de Dios. ¿Cómo así? Si yo digo ser un cristiano bíblico, es lo que quiere decir aquí Eclesiastés 8:2. Si yo digo ser un cristiano bíblico, miembro de una iglesia sana, bíblica, yo tengo que ser un ciudadano ejemplar. Es lo que dice Eclesiastés 8:2. Yo no tengo por qué tener fama de revoltoso, fama de malos tratos, porque está deshonrando la iglesia y el nombre del Señor. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito esté, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hechos 23:5. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra, Tito 3:1. Ya no lo hemos aprendido aquí en esta predicación de este tema. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, 1 Pedro 2:3. Honrad a Dios, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, 1 Pedro 2:17. Como dicen los abuelos, más claro, no canta un gallo. Y aquí no hay nada que discutir. O sea que aquí el que se arrime a preguntarle al pastor o a otro hermano respecto a este asunto, de ese tema, pero es que, guarde esos pero es que. Porque aquí la palabra es clara. Y Romanos 13:4, pues es para ti un ministro, Romanos 13:4, de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. El magistrado civil, nunca lo olvidemos, es ciertamente siervo de Dios, son siervos de Dios, ya que tal como lo han demostrado estos versículos, fueron designados por Dios y recibieron su autoridad de Dios. Pero ellos no son cristianos ni se congregan en ninguna iglesia. Tampoco lo era Faraón y le rendían obediencia a él. Tampoco lo fue Nabucodonosor. Bueno, hubieron varios, hablamos de ese que fue, pero rendían obediencia a él, y así sucesivamente. César era César, y los apóstoles nunca enseñaron a Israel que se rebelaran contra César. No existe una porción en la escritura de él. Las circunstancias y condiciones normales, el gobernante en la esfera del gobierno civil siempre representará la voluntad divina de Dios de gobernar. Nunca lo olvidemos, con respecto a la conducta de la gente en su carácter, para ser corregidos y castigados cuando hagan el mal. Nunca lo olvidemos. Y si hacemos el mal, alistémonos para recibir el castigo. Porque así lo dice Pablo bien claro. Pero si haces el mal, teme. Porque no en vano el juez, frente al cual darás cuenta, tiene la espada del castigo. Eso tienen los jueces. El que hace el mal, por lo tanto, debe temer. El gobernante lleva esa espada para inculcar el orden al que hace el mal y para infligir el castigo cuando se ha hecho lo malo. Así es y así está escrito. Concluyamos hasta aquí, hermanos, lo siguiente, para que oremos. De acuerdo a todo lo que hemos leído en la Escritura, primeramente, notemos entonces, vuelvo y digo en conclusión general hasta aquí, que el gobierno y la ley civil son una forma de restricción sobre el mal que Dios emplea. Eso es claro. Que el poder del mal y la corrupción es un hecho que son fuertes. Es tan fuerte que cuando los hombres no tienen ley, se lanzan en un desenfreno de egoísmo y pecado. Si no fuera así, hace rato nosotros, los hombres, seguramente ya nos hubiéramos autodestruido. Si Dios no controlara nuestra maldad por medio de las leyes civiles y aún de las penas capitales en muchos países, hace rato nos hubiéramos autodestruido. Si Dios realmente fuera un deísta, como sostiene la corriente del deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo son aquellos que creen que Dios creó todo el universo y todo cuanto existe, incluyendo pues a los hombres, y que después de la creación, parafraseado sencillo para que entienda, se sentó y dejó que su creación caminara como quisiera. Eso es deísmo, y algunos creen eso. Por eso creen en el poder del hombre, y de ahí hay un pasito al ateísmo. Y eso es deísmo.
Si eso fuera cierto, hace rato nosotros nos hubiéramos autodestruido por nuestra propia maldad. Por nuestra propia maldad. Dios no es un deísta, ni el deísmo es bíblico. Dios controla hoy su creación, porque Él tiene autoridad sobre su creación y Él la tiene bajo su control. Y ha decretado todo lo que sucede y ha sucedido y sucederá. Eso lo tenemos claro. La Escritura dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, del 9 al 10. Una vez más la frase más clara: imposible. Los gobernadores son ministros de Dios para bien, para proteger el bienestar de los ciudadanos. Verdad bíblica. La autoridad civil, por lo tanto, tiene el permiso de Dios de gobernar para el bien de los ciudadanos. No va en contra del Evangelio. Eso, que tú te sometas a las leyes civiles de tu estado, no te anula la gracia para ser también ciudadano del reino. Nada que ver. Nada que ver. Estos versículos examinados sencillamente nos está repasando lo que hemos dicho y lo que debemos hacer en estos versículos. Y en forma también paralela, es un hecho que Dios juzgará a los gobernantes, y aquellos que han actuado mal darán cuenta a Dios. Lo dijimos, no lo olvidemos. Y el Señor, por lo tanto, dice también en su palabra, para ellos, para quienes gobiernan con autoridad, dice el Señor: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Salmo 2, del 10 al 11. Qué hermoso. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Proverbios 20, 28. El rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, sobornos y otras cosas, la destruye. Proverbios 29, 4. Hermanos, esta frase para que oremos: el creyente debe de obedecer al Estado a causa de su conciencia, por causa del Señor, así como por temor al castigo por hacer el mal. Hay dos razones para obedecer la ley civil conforme a la Escritura. Hay dos razones, y alguien podría mostrar una tercera o más, para obedecer las leyes civiles de acuerdo a la Escritura. Uno, a causa de la ira. Esto es el temor del castigo por parte del Estado, y a causa de la conciencia. Esto es por causa del temor al castigo divino. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender con sabiduría este tema, que también es vital para nuestra vida cristiana. A que seamos esos completos ciudadanos de tu reino, Señor, siendo ejemplo para la gloria de Cristo en nuestras vidas, para que Él sea glorificado, para que cuando demos ejemplo de ser ciudadanos honestos, de ser ciudadanos ordenados, de buena conducta, de buen proceder, entonces Cristo sea glorificado y mostrado allí a las naciones, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, para que entiendan y sepan y vean lo que es ser un verdadero cristiano conforme a las Escrituras, un verdadero ciudadano del reino de Dios, que glorifica y honra
a su Señor y glorifica y honra a sus autoridades porque ha entendido la palabra y se dispone a obedecer la palabra. Perdónanos, Señor, las muchas veces que hemos faltado a estas verdades, a causa de nuestra carne, a causa de nuestra maldad, Señor. Como lo vimos también, Señor, en este día, guárdanos una vez más, porque aquí también está implícito el pecado de la murmuración, al que estamos expuestos a causa de nuestra debilidad, Señor, porque aún en nosotros hay pecado y maldad, como lo hemos aprendido. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a no criticar, a no murmurar con ánimo destructivo, que seamos sabios en nuestro proceder, Señor, en nuestro obrar, en nuestra conducta, que seamos íntegros en nuestra ética bíblica cristiana, que estamos conociendo y entendiendo para ponerla por obra, Señor. Que seamos edificadores del reino, que llevemos el nombre de nuestro Señor antes de que el conocimiento con nuestra conducta, antes que con la lengua, para que nuestras obras lo glorifiquen a Él y nuestras obras sean hechos que hablen del Señor antes que nuestra lengua hable, desbordante de conocimiento, porque el diablo está lleno de conocimiento, pero no obedece esto que hoy hemos visto. Que el conocimiento, Señor, lo llevemos a la obediencia por la dirección de tu Espíritu, y que Él nos dé sabiduría para ello, Señor. Haznos sabios para comprender estas verdades, para ser ciudadanos ejemplares de tu reino y miembros saludables de tu cuerpo para tu gloria. Amén. Así es, Señor. Amén.